Saquen a este viejo enfermo de mi casa. No lo quiero cerca de mis hijos. Eso fue lo que mi nuera le gritó a mi hijo aquella noche. Él estuvo de acuerdo. A la mañana siguiente me dijo: «Papá, será mejor que te vayas». En silencio, empaqué mi maleta y me fui de su casa para siempre. Pero no solo me llevé mis pertenencias, también me llevé $12 millones. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La carpeta con el diagnóstico descansaba en el asiento del copiloto. Era una carpeta simple, de color crema, común y corriente, como si contuviera los papeles del seguro del auto en lugar de una cuenta regresiva. Mantenía una mano en el volante, y con la otra, tamborileaba contra mi muslo mientras me incorporaba a la autopista que cruza la ciudad. Insuficiencia cardíaca moderada. Las palabras del médico se repetían una y otra vez en mi mente. De 15 a 20 años con el tratamiento adecuado. No era una sentencia de muerte. Era una condición manejable. Honestamente, esperaba algo peor. 63 años de riesgos y estrés. Construir un negocio desde la nada. Venderlo hace 5 años. Debería haber estado agradecido. Pero mientras conducía hacia la casa de mi hijo en la zona residencial del sur, la casa que yo había ayudado a comprar con $50,000 que ellos pensaban que era un regalo, la gratitud se sentía prematura. La verdadera prueba comenzaba esta noche. Llevaba 3 años viviendo con mi hijo Eduardo y su esposa Valeria. 3 años interpretando el papel del jubilado que tuvo que reducir gastos, el padre que había liquidado sus bienes y simplificado su vida. Cada mes le entregaba a Eduardo $3,000 en efectivo, mi contribución a los gastos del hogar. Lo aceptaban como el alquiler de un inquilino, que supongo que es lo que yo era. Entré en la entrada para autos junto a la camioneta blanca de Valeria. La casa lucía perfecta bajo la luz tenue de marzo, con su encanto arquitectónico y un jardín costoso. Mis $50,000 habían hecho esto posible, aunque ellos nunca sabrían el alcance total de lo que yo podría haber hecho por ellos, lo que todavía podría hacer si demostraban ser dignos. Adentro, mi nieta Camila, de 8 años y con los ojos agudos de su madre, estaba poniendo la mesa. Mi nieto Mateo, de 6, chocaba sus autos de juguete por el suelo de la sala. ¡Abuelo! Mateo se lanzó a mis piernas. Lo atrapé sintiendo el dolor familiar en mi espalda baja. «Tranquilo, campeón». Le revolví el cabello. «¿Dónde está tu papá?» «En la oficina», dijo Camila, sin levantar la vista de los cubiertos que organizaba. Tan precisa ella. Ya estaba aprendiendo la eficiencia de su madre. Eduardo apareció vistiendo su ropa casual de fin de semana. Una camisa tipo polo costosa. Pantalones de diseñador que costaban más que mi primer auto. A sus 38 años, había heredado mi complexión, pero nada de mi empuje. Consultor de marketing, lo que sea que eso significara. Ganaba buen dinero, gastaba más. «Hola, papá, ¿cómo te fue en la cita?» Levanté la carpeta, ya tengo los resultados. Su expresión parpadeó. Preocupación, tal vez, o simplemente interés cortés. Difícil de decir últimamente. «Hablemos después de la cena», dije. Valeria apareció desde la cocina. Cabello rubio recogido hacia atrás. Ropa de yoga que probablemente costaba $200. A sus 36 años, se mantenía con la dedicación de alguien que teme envejecer. Miró la carpeta, luego a mí, y luego desvió la mirada. «La cena está lista», anunció. «Niños, lávense las manos. Nos sentamos. Pollo asado, verduras al horno, quinoa». La cocina de Valeria era competente pero sin alegría. Cada comida calibrada por salud y estética. «Entonces», dijo Eduardo, cortando su pollo en piezas idénticas. «¿Qué dijo el médico?» Yo había ensayado esto. Entrega calmada. Observar sus caras. Medir sus reacciones. Insuficiencia cardíaca. Etapa moderada. Dejé caer la noticia. Observé. Suena aterrador, pero es manejable con medicación y cambios en el estilo de vida. El cardiólogo fue bastante optimista.
De 15 a 20 años con el cuidado adecuado. El tenedor de Valeria se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Eso es preocupante, Héctor. Tendrás que tener cuidado. Sus ojos se dirigieron a Eduardo, solo por un segundo. Una mirada que se suponía que yo no debía notar. Sí, papá, eso es duro. Eduardo alcanzó su agua. Asegúrate de seguir las órdenes del doctor. Palabras sin calidez. Simpatía puramente protocolar, como comentar sobre el mal tráfico de alguien. Camila me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Vas a estar bien, abuelo? Estoy bien, mi amor. Le sonreí. Solo significa que necesito cuidarme mejor. Eduardo, ¿terminaste la propuesta para los clientes? Preguntó Valeria. Así, sin más, el tema cambió. Mi salud, mi diagnóstico. Descartados tan rápido como mencionar el clima. Eduardo se lanzó a dar detalles del trabajo. Valeria asentía, hacía preguntas, participaba plenamente. Comí mi pollo y memoricé el momento. Después de la cena, me excusé y fui a mi habitación. La antigua oficina convertida en dormitorio. El espacio más pequeño de la casa, donde apenas cabían mi cama y mi cómoda. Abrí el cajón superior, donde 12 sobres idénticos estaban alineados, uno para cada mes del año. Había preparado el de este mes hace 3 días. 30 billetes crujientes de $100. De vuelta en el comedor, Eduardo estaba cargando el lavavajillas. Le entregué el sobre. ¿La contribución de este mes? Lo tomó sin mirar adentro. Gracias, papá. Ya ni siquiera fingía estar agradecido. Solo aceptación automática. Memoria muscular del derecho adquirido. Valeria observaba desde la puerta de la cocina, su mirada siguiendo el sobre hasta la mano de Eduardo antes de darse la vuelta. Me retiré a mi habitación. Me senté en el borde de mi cama. Las paredes aquí eran delgadas. Escuché a Eduardo y Valeria moverse, acostando a los niños. Su rutina nocturna. Luego la puerta de su dormitorio se cerró y escuché voces. Aún no distinguía las palabras, solo tonos que subían y bajaban. El volumen aumentó. Me levanté. Me moví hacia mi puerta. Mi mano encontró la perilla. Algo me empujó hacia el pasillo. Algún instinto de que esto importaba, que necesitaba escuchar lo que venía a continuación. Abrí mi puerta silenciosamente. Salí al corredor. Al final del pasillo, una luz amarilla se filtraba por debajo de la puerta de su dormitorio. Las voces se volvieron más agudas, más claras. El murmullo de Eduardo, defensivo y débil. Luego la voz de Valeria cortando limpiamente a través de las paredes. Tenemos que hablar de tu padre. Me quedé congelado, con la mano aún agarrando el pomo de mi puerta. Las palabras colgaban en el aire como una cuchilla lista sobre mi cuello. Porque ya me cansé, Eduardo. Estoy completamente harta. La voz de Valeria cargaba una rabia que nunca había escuchado dirigida hacia mí, aunque sospechaba que vivía en algún lugar bajo su superficie de perfección. La respuesta de Eduardo, apenas audible. Vale, baja la voz. Los niños estarán bien. Saca a ese viejo enfermo de mi casa. No lo quiero cerca de mis hijos con esas enfermedades. Nos está arrastrando hacia abajo, Eduardo. ¿No puedes ver eso? Las palabras golpearon como golpes físicos. Viejo enfermo. Mi casa. Arrastrándonos hacia abajo. ¿Vale? Es mi padre. ¿A dónde se supone que va a ir? No me importa. Un asilo, un apartamento, donde sea. Le dimos un lugar cuando lo necesitó. Ahora necesita resolver su propia situación, especialmente ahora con sus problemas del corazón. ¿Qué pasa si se muere aquí? ¿Qué pasa si los niños lo encuentran? ¿Pensaste en eso? Su voz goteaba desprecio, cada palabra entrelazada con un asco que no podía ser fingido ni exagerado. Esta era su verdad, finalmente saliendo a la superficie. Él paga $3,000 al mes, intentó Eduardo débilmente. ¿$3,000? Esta casa nos cuesta $5,000 mensuales solo en hipoteca, sin contar los servicios, la comida, todo lo demás. Apenas cubre la mitad de su carga.
¿Y ahora está enfermo? No, absolutamente no. Lo quiero fuera. ¿Qué se supone que le diga? Dile cualquier cosa. Dile que necesitamos espacio. Dile que es mejor para su salud tener su propio lugar. No me importa lo que digas. Solo sácalo. Una semana, Eduardo. Lo quiero fuera en una semana. El silencio se alargó. Esperé a que Eduardo me defendiera, que mostrara algo de carácter, que canalizara al niño que yo había criado para defender lo correcto. Está bien. Su voz salió pequeña, derrotada. Está bien, se lo diré mañana. Solo deja de gritar. Retrocedí hacia mi habitación. Cerré la puerta con cuidadoso silencio. Mi mano temblaba al soltar la perilla. Me quedé en la oscuridad. No encendí la luz. No me moví hacia la cama. Solo me quedé allí absorbiendo todo el peso de lo que había escuchado. 3 años atrás, Eduardo me había llamado. Papá, Valeria y yo encontramos esta casa increíble, pero nos falta dinero para el pago inicial. Yo había escrito el cheque por $50,000 al día siguiente. El abrazo agradecido de Eduardo, las lágrimas de alegría de Valeria. Gracias. Gracias, señor Héctor. Esto significa todo para nosotros. 3 años. 3 años de dinero en efectivo mensual, de hacerme más pequeño, de probar si su gratitud era real o ensayada. Tenía mi respuesta. Me moví hacia el armario. Aparté las camisas colgadas. Encontré la pequeña caja de seguridad en el estante superior. Adentro, estados de cuenta bancarios privados que mantenía ocultos. El más reciente mostraba un saldo de $12,347,000, más o menos los intereses que se acumulaban diariamente. Ellos pensaban que yo había perdido todo cuando vendí el negocio, que me había reducido por necesidad en lugar de por elección. No tenían idea de por cuánto lo había vendido realmente, qué había invertido cuidadosamente, qué había ocultado deliberadamente mientras interpretaba el papel del modesto jubilado. Me senté en mi cama en completa oscuridad y no dormí. Los recuerdos inundaron mi mente. Pagando la universidad de Eduardo, $180,000 a lo largo de 4 años. La propiedad de inversión que le ayudé a comprar a sus 20 años. Y luego le ayudé a vender cuando la administró mal. El auto, la boda, las interminables ayudas y rescates. Y apoyos que aparentemente no construyeron nada más que expectativas. Cuando la luz finalmente se deslizó por debajo de mi puerta, ya había procesado la traición en algo más duro, más claro, más útil. Escuché movimiento en la cocina, sonidos de desayuno. Me vestí, me eché agua en la cara y salí para encontrar a Eduardo preparando café con exagerada concentración. «Buenos días, papá». No me miró a los ojos. «Buenos días». Permanecimos en un silencio incómodo. Valeria pasó rápidamente, agarró su teléfono y desapareció de nuevo. Los niños aún dormían. Eduardo se aclaró la garganta. «Papá, he estado pensando. Tal vez sería mejor. Ya sabes, para todos. Si encontraras tu propio lugar, tu propio espacio, por tu salud realmente. Menos estrés, más independencia. Te daremos una semana para, hacer los arreglos». Cada palabra ensayada pero entregada pobremente. Miraba su taza de café como si contuviera respuestas. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Vi claramente en lo que se había convertido. Un hombre moldeado por el camino de la menor resistencia. Casado con una mujer que había consumido cualquier carácter que él pudiera haber poseído. «Entiendo perfectamente, Eduardo». Mi voz salió fría, controlada. «Comenzaré a hacer los arreglos hoy mismo». Algo en mi tono le hizo levantar la vista bruscamente. Tal vez esperaba protestas, culpa, súplicas. En cambio, obtuvo una aceptación que debería haberlo aterrorizado más que la ira. Caminé a mi habitación, saqué mi maleta del armario y comencé a doblar ropa. Cada movimiento deliberado, metódico. A través de las paredes delgadas, escuché la voz de Valeria, brillante de alivio. ¿De verdad está empacando? Continué doblando. Camisas, pantalones, todo lo que necesitaría. A mi alrededor,
cajas que nunca había desempacado completamente en 3 años. Siempre había sabido que este arreglo podría ser temporal. Solo necesitaba saber por qué terminaría. Al mediodía hice una pausa. Me senté entre cajas a medio empacar, sosteniendo una foto enmarcada de la graduación universitaria de Eduardo. La ceremonia que yo pagué, el título que yo financié, el orgullo que sentí al verlo cruzar ese escenario. La puse boca abajo en una caja. Mi teléfono estaba en la mesita de noche. Lo tomé. Abrí la aplicación de banca privada. El saldo me devolvió la mirada. 12 millones. Abrí mi aplicación de búsqueda de bienes raíces. Escribí con cuidado. Casas de lujo en la costa, $500,000 o más. La pantalla se llenó de propiedades. Fincas frente al mar. Mansiones modernas. Joyas históricas renovadas. Me desplacé a través de ellas. Cada listado más impresionante que esta casa que yo les había ayudado a comprar. Por primera vez desde anoche, una pequeña y fría sonrisa cruzó mi rostro. Querían al viejo enfermo fuera de su casa. No tenían idea de qué casa podía permitirse el viejo. Dejé el teléfono y abrí mi computadora portátil. Mejor pantalla para una búsqueda seria. El portal bancario cargó, y ahí estaba. $12,347,612. El número que había visto crecer durante 5 años mientras fingía estar en la quiebra. Hace 5 años, vendí la inmobiliaria Villalobos por $8 millones. No una fortuna para algunos estándares, pero más que respetable para un negocio que construí desde un simple dúplex de alquiler en los 90. El comprador, un grupo de inversión de otro estado, quería mis 23 propiedades dispersas por la ciudad. Tomé el cheque, pagué los impuestos e invertí lo que quedaba con la cuidadosa atención que siempre le había dado al dinero. Bonos. Fondos indexados. Algunas acciones tecnológicas antes de que explotaran. Nada lujoso, solo crecimiento constante mientras interpretaba el papel de jubilado modesto. La prueba había comenzado hace 3 años. Yo era dueño de una casa de 4 habitaciones en el barrio antiguo, pagada, valorada en quizás $400,000. Eduardo llamó un domingo, con la voz tensa por el estrés. Papá, Vale y yo encontramos esta casa increíble en la zona sur, pero nos faltan $20,000 para el pago inicial. Escribí un cheque por $50,000 al día siguiente. Le dije que era todo lo que podía prescindir de la venta del negocio. Dejé que me vieran reducirme del barrio antiguo a un pequeño condominio, y luego eventualmente sugerir que me mudara con ellos para ahorrar dinero. Cada mes desde entonces, le había entregado $3,000 en efectivo. Cada mes, los vi aceptarlo como su derecho. Vi la gratitud calcificarse en expectativa. Vi el amor confundirse con la utilidad financiera. La prueba estaba completa. Los resultados eran claros. Busqué listados de bienes raíces. La zona costera captó mi atención primero. Condominios de lujo y casas modernas cerca del agua, cerca de la Plaza Internacional. El barrio de Las Palmas parecía prometedor también. Barrio de dinero viejo con calles arboladas. El Parque Central tenía encanto, pero se sentía demasiado cerca de su mundo. Marqué 7 propiedades, 5 en la zona costera, 2 en el barrio de Las Palmas. Rango de precios, $500,000 a $600,000. Todas casas unifamiliares, todas con jardines reales y privacidad. Mi teléfono estaba junto a la computadora portátil. Lo tomé. Encontré el número que quería. Inmobiliaria Morales. Habla la señora Morales. Estoy interesado en ver propiedades en el área de la costa. Mantuve mi voz firme. Profesional. Mi presupuesto es de hasta $600,000 y estoy preparado para hacer una oferta en efectivo. Su pausa duró 2 segundos. ¿Efectivo? Eso es maravilloso, señor Villalobos. Héctor Villalobos. Señor Villalobos. Su tono cambió, se volvió enfocado. ¿Cuándo le gustaría programar las visitas? Lo antes posible. Estoy trabajando con un cronograma ajustado. Puedo mostrarle varias propiedades mañana por la tarde. ¿Le serviría a las 2 en punto?
Perfecto. Después de que ella desconectó, llamé a mi banquero privado, Daniel Torres. Habíamos trabajado juntos durante 23 años desde que él era un asesor junior, y yo estaba comprando mi tercera propiedad de alquiler. Héctor. Su voz transmitía calidez genuina. Ha pasado un tiempo. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesitaré que transfieras aproximadamente $600,000 a mi cuenta corriente para el próximo viernes. No hay problema. ¿Vendiendo algunos bonos? ¿De qué cuenta debo sacar? Divídelo entre los bonos municipales y el fondo indexado. Lo que tenga más sentido fiscalmente. Bastante fácil. ¿Comprando algo interesante? Una casa. Un nuevo comienzo. No preguntó por qué, no husmeó. Por eso me había quedado con él todos estos años. Los siguientes 2 días, conduje. Eduardo se iba al trabajo a las 7:30. Valeria llevaba a los niños a la escuela a las 8. Tenía las mañanas para mí solo, cruzando la zona costera y el barrio de Las Palmas, observando casas, imaginando vidas diferentes. Algunos vecindarios se sentían demasiado estériles, toda construcción nueva y cero personalidad. Otros tenían carácter pero problemas de mantenimiento que no quería a los 63 años. Había hecho suficiente administración de propiedades para detectar problemas desde la acera. El miércoles por la tarde, me reuní con la señora Morales en una cafetería cerca de la Villa del Parque. Ella tenía unos 50 y tantos años. Corte de pelo eficiente, zapatos prácticos, portafolio ya armado. He seleccionado 8 propiedades que coinciden con su criterio. Extendió fotos sobre la mesa. Todas en la costa excepto una en el barrio de Las Palmas. Esa está un poco por encima del presupuesto, pero vale la pena verla. Estudié los listados. Una captó mi atención inmediatamente. Diseño moderno, piedra blanca y vidrio. Entrada privada con portón. Paisajismo cuidado pero no recargado. Listada en $580,000. Esta, toqué la foto. ¿Cuándo podemos verla? Mañana a las 3. Los vendedores están motivados. Ya se han mudado a otra ciudad. La propiedad ha estado vacía 2 semanas. Vendedores motivados. Comprador en efectivo. Esto podría moverse rápido. Esa noche, de vuelta en mi pequeña habitación, redacté la nota que dejaría cuando llegara el día de la mudanza. Probé diferentes versiones, diferentes tonos. Gracias por abrirme su hogar. He encontrado una nueva vivienda, mis mejores deseos. Demasiado formal. Estaré fuera para el mediodía de mañana, gracias por todo. Demasiado casual. Finalmente, me decidí por algo que daba en el clavo. Lo suficientemente agradecido para evitar sospechas. Lo suficientemente distante para picar si les quedaba algo de conciencia. Gracias por su hospitalidad estos 3 años. He encontrado una nueva vivienda y estaré fuera para el mediodía de hoy. No se preocupen más por el viejo enfermo. El sobre es la contribución de este mes. Papá. Lo leí 2 veces. La frase «viejo enfermo» salió directamente de la boca de Valeria. A través de las paredes, esa noche, yo había estado en el pasillo. Que lean sus propias palabras de vuelta. El jueves a las 3 en punto, me paré frente a la casa de piedra blanca. Moderna pero no fría. Con acentos de madera cálida alrededor de las ventanas y la entrada. El patio se extendía hacia atrás, cerrado por una cerca de buen gusto. Calle tranquila. Vecindario establecido. A 10 minutos de todo lo que necesitaría. La señora Morales me guió a través de las especificaciones. Construida en 2019. 3 habitaciones, 2 baños y medio. Planta abierta. Cocina renovada. Suite principal en la planta baja. El vendedor pagó $610,000 hace 3 años. Le pusieron ese precio para venderla ya. Apenas la escuchaba. Estaba imaginando la cara de Eduardo cuando se diera cuenta de a dónde me había ido. Imaginando la expresión de Valeria cuando entendiera que el viejo enfermo tenía recursos que ella nunca sospechó. ¿Señor Villalobos? La señora Morales tocó mi codo. ¿Le gustaría ver el interior? Me volví hacia ella. Esta vez mi sonrisa llegó a mis ojos.
Sí. Y me gustaría discutir hacer una oferta hoy. Precio total de venta. En efectivo. Su máscara profesional resbaló. Solo por un momento, pura conmoción parpadeó a través de sus rasgos. ¿Hoy? Pero no necesita. Quiero decir, la mayoría de los compradores se toman tiempo para considerar. Interrumpí suavemente. No soy la mayoría de los compradores. Entremos. 6 días después de que Eduardo me dijera que me fuera, me desperté antes del amanecer por última vez en su casa. La habitación estaba mayormente empacada, cajas apiladas a lo largo de una pared. Solo mi cama y la ropa que usaría hoy seguían accesibles. Había cerrado el trato de la casa de la costa ayer. 5 días desde la oferta hasta las llaves. Tiempo récord, dijo la señora Morales. Pero eso es lo que pasa cuando pagas en efectivo, y el vendedor está desesperado por finalizar su mudanza. Los de la mudanza llegarían a las 8. Tomé la nota de mi mesita de noche. La leí una última vez. Gracias por su hospitalidad estos 3 años. Encontré una nueva vivienda y estaré fuera para el mediodía de hoy. No se preocupen más por el viejo enfermo. El sobre es la contribución de este mes. Papá. Viejo enfermo. Las palabras exactas de Valeria, cuidadosamente preservadas. Caminé a la cocina en la oscuridad. Coloqué la nota en la mesa donde la encontrarían en el desayuno. Junto a ella, puse el sobre de este mes. $3,000 en billetes de 100 crujientes. Mi contribución final. La ironía se sentía apropiada. Eduardo se fue a trabajar a las 7:20, más temprano de lo habitual, tratando de evitarme, probablemente. Valeria llevó a los niños a la escuela a las 8. Observé desde mi ventana cómo su camioneta blanca salía marcha atrás de la entrada que yo había ayudado a comprar. El camión de mudanzas llegó exactamente a las 8. 2 tipos, un equipo profesional, manejaron todo eficientemente. Yo había vivido ligero aquí, nunca desempacando completamente. Hizo que el día de hoy fuera simple. Es un lugar agradable al que se muda, señor, dijo el líder del equipo consultando su portapapeles. ¿Mejorando? Se podría decir eso. Mantuve mi voz neutral. Un nuevo comienzo. Cargaron cajas mientras yo hacía un recorrido final. El dormitorio de Eduardo y Valeria, donde me había parado en el pasillo esa noche, escuchando cómo se decidía mi destino. Las habitaciones de los niños, juguetes esparcidos por los suelos. La infancia que extrañaría ver desarrollarse. El comedor donde había revelado mi diagnóstico a caras que no podían ocultar su inconveniencia. No sentí nada. Ningún sentimentalismo. Ningún arrepentimiento. Solo una tranquila satisfacción de que la prueba estaba completa y tenía mi respuesta. En la cocina vi el sobre y la nota, posicionados perfectamente. Una última revisión de los cajones. Nada olvidado. Salí por la puerta principal, la cerré detrás de mí con la llave que me habían dado hace 3 años y dejé caer la llave en el buzón. El viaje a la costa tomó 17 minutos. Seguí al camión de mudanzas, tomando deliberadamente la avenida principal en lugar de la autopista, pasando por vecindarios que me recordaban por qué había elegido esta ciudad hace 40 años. Árboles, agua, posibilidades. La casa se veía aún mejor con la luz de la mañana. Piedra blanca brillando, ventanas de vidrio reflejando el cielo. El portón respondiendo a mi nuevo control remoto. Mi portón, mi entrada, mi casa. Los de la mudanza trabajaron rápido. Dirigí el tráfico. Dormitorio principal, oficina en casa, habitación de invitados. En 2 horas, habían descargado todo. Les di $500 de propina en efectivo. Vi sus cejas levantarse, pero mantuvieron su profesionalismo intacto. Aprecio la eficiencia, dije. Disfrute su nuevo lugar, señor. Después de que se fueron, me paré en mi nueva sala de estar. Techos altos. Luz natural inundando a través de esas ventanas de vidrio. Espacio para respirar. Mis muebles se veían pequeños aquí, pero adquiriría más. Había tiempo para eso. Hice café en mi nueva cocina. Espacio real en la encimera.
Electrodomésticos modernos. Una ventana con vista al patio trasero. Lo vertí en una taza que había desempacado primero. Caminé hacia lo que ya estaba pensando como mi oficina. Oficina real. Escritorio. Iluminación adecuada. Estanterías esperando ser llenadas. No una esquina de un dormitorio convertido donde había guardado mis secretos. Escondidos detrás de abrigos de invierno. Mi teléfono vibró alrededor de las 4 de la tarde. Mensaje de texto de Eduardo. Recibí tu nota, espero que estés instalado. ¿Bien? Cuídate. 11 palabras. Cuidado protocolar. Obligación cumplida. Miré fijamente el mensaje. Recordé al niño que una vez me hizo tarjetas del Día del Padre con crayones, que lloró cuando le enseñé a andar en bicicleta, y se cayó fuerte en su tercer intento. Ese niño se había ido. Se había ido hacía años, probablemente. Solo necesitaba pruebas. No respondí al mensaje de texto. La semana pasó en un borrón de desempacar, organizar, aprender mi nuevo vecindario. Caminé a la cafetería a 3 cuadras de distancia. Conduje al supermercado. Establecí rutinas. Comencé a tomar mi medicación para el corazón a la misma hora todas las mañanas, configurando el estilo de vida disciplinado que recomendó el cardiólogo. 7 días después de mudarme, me senté en mi oficina en casa. Computadora portátil abierta en mi portafolio financiero. Teléfono mostrando 17 llamadas perdidas de Eduardo y Valeria. Habían estado llamando desde ayer. Los había estado ignorando. Lo que sea que quisieran podía esperar hasta que yo estuviera listo. Pero primero, había alguien a quien necesitaba llamar. Me desplacé por mis contactos. Encontré el nombre. Licenciada Beatriz Ramos, abogada de planificación patrimonial. Habíamos trabajado juntos hace 5 años cuando vendí el negocio, estableciendo fideicomisos y estructuras para proteger mis activos. Hora de restablecer esa relación, contestó al segundo timbre. Licenciada Ramos. Beatriz, soy Héctor Villalobos. Trabajamos juntos hace 5 años en la planificación patrimonial después de que vendí la inmobiliaria Villalobos. Señor Villalobos, por supuesto que lo recuerdo. ¿Cómo puedo ayudarle? Necesito actualizar mi testamento. Hice una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Y necesito que haga una llamada telefónica a mi hijo, Eduardo Villalobos. Es hora de que aprenda algunas cosas sobre las finanzas de su padre. El silencio duró 3 segundos, lo suficiente para que ella entendiera que esto no era una planificación patrimonial de rutina. Entiendo, dijo lentamente. ¿Cuándo le gustaría reunirse? Mañana por la mañana, a las 10 en punto, en su oficina. Despejaré mi agenda. La oficina de la licenciada Beatriz Ramos ocupaba el piso 15 de un rascacielos en el centro con vistas al río. Había llegado 30 minutos antes para nuestra reunión de las 10. Revisé mis documentos en la cafetería del vestíbulo. Luego subí en el ascensor. Lucía exactamente como la recordaba. Mediados de los 50, cabello plateado cortado de forma eficiente y nítida, gafas de lectura en una cadena. Su apretón de manos fue firme. Señor Villalobos, qué bueno verlo de nuevo. Beatriz, gracias por despejar su agenda. Nos instalamos en su oficina, escritorio de caoba, volúmenes legales alineados en las paredes. Ese olor particular a papel viejo y cera costosa para muebles que todas las oficinas de abogados parecen compartir. Desplegué los documentos que había traído, estados de cuenta del portafolio de inversiones, escritura de propiedad de la Casa de la Costa, resúmenes de cuentas bancarias. Quiero que mi hijo vea cada estado de cuenta, cada total de activos. Mantuve mi voz nivelada. Quiero que entienda exactamente lo que tiró a la basura cuando me echó. Beatriz estudió los papeles, asintiendo lentamente. Quiere el máximo impacto. Quiero que sepa cómo se sienten $12 millones de arrepentimiento. Ella tomó notas en su blog legal. Lo llamaré hoy. Programaré una reunión para esta semana. Cuanto antes sepa, antes empezará a cometer errores. ¿Errores? La gente desesperada toma malas decisiones.
Si está planeando más acciones, su pánico trabajará a su favor. Mujer inteligente. Por eso había guardado su número todos estos años. 3 días después, Eduardo se sentó en la misma silla que yo había ocupado. Lo sé porque Beatriz me llamó después con un informe completo. Ella había comenzado profesional, neutral. Señor Villalobos, gracias por venir. Estoy manejando la planificación patrimonial de su padre, y él quería que usted estuviera informado de ciertos activos. Eduardo había parecido confundido. ¿Activos? Quiero decir, papá vendió su casa hace años. Vivió con nosotros. No entiendo qué... Beatriz deslizó el primer documento a través de su escritorio. Estado del portafolio, mi nombre en la parte superior, el saldo claro en negrita. Su padre posee un portafolio de inversiones valorado actualmente en aproximadamente $12 millones. Eduardo miró fijamente el papel. Beatriz dijo que su cara se quedó en blanco, como una pantalla de computadora congelándose en mitad de una tarea. ¿12? Lo siento, ¿qué? Ella le mostró más. Escritura de propiedad de la Casa de la Costa, estados bancarios, registros de impuestos de la venta del negocio hace 5 años, $8 millones, justo ahí en blanco y negro. Pero él estaba viviendo con nosotros. La voz de Eduardo salió ronca. Nos daba dinero cada mes. Necesitaba ayuda. Su padre mencionó esas contribuciones. $3,000 mensuales, ¿correcto? Sí, porque él no podía permitirse. Las palabras de Eduardo murieron cuando la lógica lo alcanzó. $3,000 de 12 millones. Centavos de una fortuna. Beatriz entregó el golpe final con desapego profesional. El señor Villalobos vendió su negocio de bienes raíces comerciales hace 5 años por $8 millones. Invirtió sabiamente. Nunca ha necesitado asistencia financiera. Esas contribuciones mensuales fueron su elección, no su necesidad. Ella me dijo que Eduardo se sentó inmóvil durante 1 minuto completo. Luego comenzó a respirar rápido, jadeos superficiales como si alguien lo hubiera golpeado en el estómago. Anteriormente, continuó Beatriz, usted estaba designado como único beneficiario del patrimonio de su padre. Él quería que supiera que ahora está reconsiderando ese arreglo. Él lo contactará cuando esté listo para discutirlo más a fondo. Eduardo salió de su oficina moviéndose como un sonámbulo. Imagino que el viaje en ascensor bajando 15 pisos se sintió como una caída. Llegó a su auto en el estacionamiento antes de llamar a Valeria. La ventana de la oficina de Beatriz daba al garaje. Ella lo vio sentarse en su sedán, el teléfono presionado contra su oído, visible incluso desde esa altura por su quietud. La llamada, según el mensaje de voz frenético posterior de Eduardo para mí, fue así. Vale, tienes que sentarte. Papá tiene 12 millones. 12 millones. La abogada acaba de mostrarme todo. La voz de Valeria, aguda incluso a través de la estática del teléfono. ¿Qué? Eso es imposible. Vivió en nuestra casa, nos daba dinero porque nos estaba poniendo a prueba, vale. Todos esos años. ¿Los $3,000 al mes? Podría haber comprado nuestra casa en efectivo. Podría haber comprado 10 casas como la nuestra. Silencio en su extremo. Luego, ¡ay no! ¡Ay no, Eduardo! ¿Qué hicimos? Lo que hicieron fue tratar de llamarme 17 veces en la siguiente hora. Me senté en mi oficina en casa viendo mi teléfono iluminarse con cada intento, y no contesté. Los mensajes de texto llegaron a raudales. Eduardo, papá, por favor llámame, necesitamos hablar. Eduardo, acabo de reunirme con Beatriz. No tenía idea de tus finanzas. Por favor déjame explicar. Valeria, Héctor, los niños te extrañan. Por favor ven a cenar. Podemos resolver esto. Eduardo, papá, lo siento. Por todo, por favor solo háblame. Borré cada uno sin responder. Esa noche me serví un bourbon. El doctor aprobó una copa diaria, y me senté en mi patio trasero. El aire de abril traía aroma a jazmín de alguna parte, cálido y agradable. Mi casa, mi jardín, mi paz. Pasaron 3 días.
Mi teléfono mostraba 42 llamadas perdidas. Había cambiado mi número, pero mantuve el teléfono viejo activo solo para monitorear su desesperación. Me encontraron al cuarto día. Estaba leyendo en mi sala de estar cuando vi la camioneta blanca de Valeria pasar lentamente frente a mi casa. Luego dar la vuelta, luego detenerse al otro lado de la calle. A través de mi ventana, los vi sentarse en su auto mirando fijamente mi propiedad. La moderna piedra blanca que nunca imaginaron que podría permitirme. La entrada cerrada a la que no podían acceder sin el código. El césped cuidado y el paisajismo profesional que hablaban de dinero, que habían asumido que yo no tenía. Eduardo salió primero, luego Valeria. Se pararon en la acera mirando la casa como si fuera un espejismo. Abotoné el cuello de mi camisa, revisé mi reflejo en el espejo del pasillo. Lucía descansado, saludable, años más joven de lo que había parecido durante esos 3 años viviendo bajo su desprecio y cuidadosa ración de dignidad. El timbre sonó. Los dejé esperar 30 segundos. Luego caminé hacia mi puerta principal y la abrí. Estaban parados en mi portón. La cara de Eduardo estaba hueca. Valeria claramente había estado llorando o quería que yo pensara que lo había hecho. «Hola, papá». La voz de Eduardo se quebró. No dije nada, solo los miré. Valeria dio un paso adelante. «Héctor, por favor. Hemos estado tan preocupados. Los niños preguntan por ti constantemente. Esa noche, cuando se dijeron cosas, estaba estresada. Dije cosas que no sentía. Tú sabes que te quiero. Sé exactamente lo que sentías». Mi voz salió plana, sin emoción. Escuché cada palabra. Su rostro palideció. «¿Escuchaste? Saquen a este viejo enfermo de mi casa», cité con precisión. «No lo quiero cerca de mis hijos. Nos está arrastrando hacia abajo». Esas fueron tus palabras exactas, Valeria. Eduardo levantó las manos. «Papá, podemos simplemente hablar adentro como familia». Familia. Dejé que la palabra colgara allí. Me dieron una semana para dejar a mi familia. Me tomé 3 días. Eficiente, como siempre. Las lágrimas de Valeria se secaron rápido cuando se dio cuenta de que no estaban funcionando. Su voz cambió, se volvió afilada. «Bien, cometimos errores, somos humanos. Pero tú nos mentiste, Héctor. Fingiste que estabas quebrado. Tomaste nuestro dinero, yo les di dinero». La corrección salió fría. $3,000 mensuales. ¿Crees que necesitaba su techo sobre mi cabeza? Los estaba poniendo a prueba. Quería ver si amaban a su padre o solo a su billetera. Felicidades. Fallaron. Eso no es justo. Eduardo dio un paso más cerca del portón. «Te ayudamos cuando no tenía a dónde más ir». Terminé la frase. «¿Esa es la historia que se están contando a ustedes mismos?» Tenía 12 millones. Podría haberme quedado en un hotel de 5 estrellas por el resto de mi vida. Elegí su casa porque quería saber quiénes eran realmente. Hice una pausa. Dejé que eso se asimilara. Así que aquí estoy, fuera de su casa, lejos de sus hijos. El viejo enfermo que querían fuera. Excepto que me llevé 12 millones conmigo. Curioso cómo funciona eso. Valeria alcanzó mi brazo a través de las barras del portón. Di un paso atrás. «No me toques». El pequeño movimiento cargó más peso que las palabras. No más intimidad presunta. No más acceso a mi espacio, mi vida, mi dignidad. «Los niños», intentó Valeria. «Los niños son inocentes», la interrumpí. «Por eso esto es entre nosotros y ellos. Cuando sean lo suficientemente grandes para entender, les explicaré por qué su abuelo dejó de visitar. Hasta entonces, son bienvenidos a contarles cualquier historia que los haga sentir cómodos». La voz de Eduardo bajó a una súplica. «Papá, lo que sea que Beatriz te haya dicho sobre nosotros. Ella no me dijo nada sobre ustedes. Viví en su casa por 3 años. Vi quiénes son realmente. Eso es suficiente». Me di la vuelta y caminé hacia mi puerta principal. «Papá, espera», llamó Eduardo. No lo hice.
La puerta se cerró detrás de mí con un sonido final sólido. A través de la ventana, los vi parados en mi portón por otros 5 minutos. Valeria gesticulaba con enojo. Eduardo se desplomó. Eventualmente, regresaron a su auto y se fueron. Me serví otro bourbon. Mis manos estaban firmes. 2 días después, Valeria se sentó en la oficina de un abogado diferente al otro lado de la ciudad. Este abogado, Martín Flores, especialista en práctica familiar, escuchó su historia con paciencia practicada. Entonces quiere saber si puede impugnar su testamento. Flores se desplazó por las notas en su tableta. Está tomando decisiones por despecho. Mi esposo es su hijo. Tiene derechos sobre ese patrimonio. Flores dejó su tableta. Señora, en este estado, un adulto competente puede distribuir su patrimonio como elija, a menos que pueda probar incompetencia mental o influencia indebida, lo cual claramente no aplica aquí. No tiene bases para impugnar. Pero Eduardo es familia. Sangre. Eso debería contar para algo. Legalmente no cuenta. Moralmente, tal vez. Pero la moralidad no gana en la corte de sucesiones. Está su suegro en su sano juicio. Valeria vaciló. Es muy agudo en realidad. Acaba de comprar una casa. Manejó todo el papeleo él mismo. Entonces no tiene opciones. Al menos mientras él esté vivo. La cara de Valeria se puso rígida. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que él controla sus activos mientras vive. No puede obligarlo a incluirla en su testamento. No puede alegar abuso de ancianos o explotación. Se mudó voluntariamente. Mantuvo su independencia. Claramente tomó sus propias decisiones. Flores cerró su tableta. ¿Mi consejo? Intenten reconciliarse personalmente, pero legalmente no tienen ventaja. La consulta costó $300. Valeria se fue con menos esperanza de la que había llegado. En casa, ella y Eduardo pasaron horas investigando en línea. Leyes de responsabilidad filial. No existían. Estatutos de abuso financiero a ancianos. Requerían prueba de coerción, que no tenían. Derechos de herencia. Los hijos no tenían ninguno a menos que se especificara en el testamento. Cada puerta estaba cerrada. Estamos viviendo cheque a cheque, dijo Valeria una noche, mirando su cuenta bancaria en su computadora portátil. $25,000 en ahorros. Nuestra hipoteca es de $4,200 al mes. ¿Si pasa algo? ¿Si alguno de nosotros pierde su trabajo? No pasará, dijo Eduardo. Pero su voz no tenía convicción. Podría habernos ayudado. Todos estos años. En cambio, nos vio luchar mientras se sentaba sobre millones. Nos dio $50,000 para el pago inicial. La cabeza de Valeria se levantó de golpe. Eso no fue un regalo. Dijo que era un préstamo. Te hizo firmar papeles, ¿recuerdas? La cara de Eduardo se puso pálida. Eso fue solo. Dijo que era para propósitos fiscales. Lo firmé, pero él nunca esperó que se lo pagara. ¿Estás seguro de eso? Se miraron el uno al otro mientras las implicaciones se asentaban. Una semana después de su fallida confrontación en el portón, regresé a la oficina de Beatriz Ramos. Ella deslizó un documento a través de su escritorio, ligeramente amarillento por la edad. 3 años de antigüedad. La firma de Eduardo Audaz y Clara en la parte inferior. Pagaré por $150,000. Monto principal, leyó Beatriz. 5% de interés anual. Plazo de 5 años. El plazo expira en 2 años, pero hay una cláusula de aceleración si elige invocarla. Recogí el documento, estudié la fecha. Exactamente hace 3 años. El día que me mudé a la casa de Eduardo. Los $50,000 para su pago inicial. Otros $100,000 para renovaciones que habían querido. Cocina nueva, mejora del baño principal, paisajismo. Yo lo había llamado un regalo entonces, verbalmente, pero el papeleo que Eduardo había firmado sin leer contaba una historia diferente. Préstamo legal, contrato vinculante, todo debidamente notariado. ¿Cuál es el monto total adeudado si invoco la cláusula de aceleración? Beatriz sacó su calculadora.
Principal de $150,000 más 3 años de interés, compuesto al 5% anual. Aproximadamente $173,600. Me había protegido incluso entonces, hace 3 años, sabiendo que este día podría llegar. Alguna parte de mí había sospechado quién era realmente Eduardo. Había planeado este momento de ajuste de cuentas. Quiero invocar la cláusula. Beatriz asintió. Eso hace que el saldo total venza en 90 días. Redactaré la carta de demanda. Hizo una pausa, dedos flotando sobre su teclado. No podrán pagarlo, ¿sabe? No esa cantidad con poco aviso, lo sé. La miré a los ojos. Ese es el punto. Beatriz comenzó a escribir. Los clics del teclado sonaban como una cuenta regresiva en la vida cómoda de Eduardo y Valeria. La carta de demanda llegaría por correo certificado. 90 días para producir $173,600 o enfrentar procedimientos de ejecución hipotecaria en la casa que yo había ayudado a comprar. La casa con mis $50,000 en capital. La casa de la que me habían echado como basura. La justicia sabe fría, pero sabe bien. La carta certificada llegó un martes. Eduardo firmó por ella en la puerta principal. Vio la oficina legal de Beatriz Ramos en la dirección del remitente, y sus manos comenzaron a temblar antes incluso de abrir el sobre. Adentro, formal, legal, con membrete, limpio, profesional, devastador. Estimado señor Villalobos, conforme a la cláusula de aceleración en el pagaré fechado el 15 de abril de 2022, el monto total de $173,600, consistente en el principal de $150,000 e intereses acumulados y tarifas, vence ahora dentro de los 90 días de este aviso. Lo leyó 3 veces. Las palabras no cambiaron. Adjunta estaba una copia del pagaré, su firma, audaz y confiada en la parte inferior. Hace 3 años, tan ansioso por esta casa, tan agradecido por la ayuda de su padre. El recuerdo surgió agudo y claro. Héctor en su vieja mesa de cocina deslizando papeles, solo una formalidad, reconociendo el regalo del pago inicial para fines fiscales. Eduardo había firmado sin leer. ¿Por qué lo leería? Era su padre. Confías en tu padre. Valeria lo encontró sentado en su mesa de comedor. La carta extendida ante él como evidencia en una escena del crimen. ¿Qué es? Le entregó el documento. Vio su cara ponerse blanca, luego roja, luego blanca de nuevo. 187,000. Eduardo, no tenemos eso, lo sé. ¿En 90 días? Lo sé. Ella miró fijamente el pagaré, a su firma. ¿Firmaste un contrato legal sin leerlo? Pensé que era solo papeleo. Dijo que era un regalo. Un regalo no tiene una línea de firma. Su voz se elevó. ¿Qué clase de persona firma algo sin leerlo? La clase que confiaba en su padre, la clase cuya esposa estaba gritando para echar a ese padre. Las palabras golpearon como bofetadas. Se miraron el uno al otro a través de la mesa, el espacio entre ellos repentinamente vasto. Eduardo sacó su computadora portátil, comenzó a calcular. Sus ahorros, $25,000. Su salario anual, $45,000. El ingreso de medio tiempo de Valeria, $30,000. Combinado, $75,000 anuales, $62,000 después de impuestos. Necesitaban $187,000 en 90 días. Matemáticamente imposible. Podemos obtener un préstamo con garantía hipotecaria, dijo Valeria. Usar la casa. Eduardo programó una cita con su banco para la mañana siguiente. La oficial de préstamos, una mujer agradable llamada Sandra, revisó su solicitud con entusiasmo decreciente. Sacó sus registros de propiedad, frunció el ceño. Señor Villalobos, veo que ya hay un gravamen sobre su propiedad por $150,000. Hasta que eso se satisfaga, no podemos aprobar préstamos adicionales. Pero la casa vale $400,000, dijo Eduardo. Tenemos capital, no si no son dueños absolutos. Este gravamen tiene prioridad. ¿Han considerado vender la casa? La pregunta colgó en el aire como humo. Esta es nuestra casa, dijo Eduardo en voz baja.
El hogar de nuestros hijos. La expresión de Sandra se suavizó con simpatía profesional. Entiendo. Pero legalmente, nuestras manos están atadas. 3 bancos más dieron respuestas idénticas. Valeria comenzó a vender posesiones ese fin de semana. Bolsos de diseñador en el mercado de Facebook. 40% menos del precio minorista. Joyas en sitios de reventa. Muebles en clasificados. Cada venta se sentía como arrancar piel. La mesa de póker de Eduardo de sus días de soltero se fue por $800. La bicicleta estática de Valeria, $1,200. Los muebles de su habitación de invitados, $900 por el juego. Los vecinos notaron, comenzaron a hacer preguntas. Pasaron 2 semanas. Habían acumulado $18,000 de las ventas, sumados a sus ahorros, $43,000 en total. Todavía necesitaban $144,000. Eduardo llevaba el almuerzo desde casa todos los días. Valeria recortaba cupones por primera vez en una década. Cancelaron servicios de streaming, su membresía del gimnasio, el servicio de jardinería. Pequeñas degradaciones que se sentían enormes. Su primera pelea real ocurrió 3 semanas después. Eduardo llegó a casa de su tercera solicitud de préstamo rechazada para encontrar a Valeria llorando en la mesa de la cocina. «Esto es tu culpa», dijo ella. «Firmaste sin leer. Tú querías que se fuera. Lo llamaste un viejo enfermo que nos estaba arrastrando hacia abajo. Porque no sabía que tenía millones. Si hubieras sabido, ¿me habrías dejado decir esas cosas? Si lo amaras, no las habrías dicho independientemente de su cuenta bancaria». La verdad de ello los silenció a ambos. Durmieron en habitaciones separadas esa noche. Mi teléfono sonó a las 8:30 de esa noche. Número desconocido. Casi no contesto. ¿Abuelo Héctor? Camila, mi nieta de 8 años. Su voz pequeña y asustada. Mi amor. ¿Cómo conseguiste este número? De una tarjeta en la oficina de papá. La tarjeta de una señora. Tenía números en ella. La tarjeta de presentación de Beatriz. Niña inteligente. Abuelo, ¿por qué ya no nos visitas? ¿Hicimos algo malo? La pregunta perforó algo que había estado manteniendo cuidadosamente blindado. No, cariño. Ustedes no hicieron nada malo. Los niños en la escuela están diciendo cosas feas. Sobre mami y papi. No entiendo qué pasó. Cerré los ojos. Daño colateral. La frase que Beatriz había usado. Camila, a veces los adultos cometen errores. Tus padres y yo estamos resolviendo algunas cosas. No es tu culpa, y no es culpa de tu hermano. ¿Está bien? Está bien. No sonaba convencida. Te extraño, abuelo. Yo también te extraño, mi amor. Después de que colgó, me senté en mi oficina durante 20 minutos, mirando a la nada. Luego llamé a Beatriz. Recibí una llamada de Camila esta noche. Los niños son la parte difícil, dijo en voz baja. Siempre lo son. ¿Estoy yendo demasiado lejos? Beatriz guardó silencio por un momento. Su hijo lo echó cuando estaba enfermo. Eligió la crueldad de su esposa sobre su dignidad. Los niños están sufriendo. Sí, pero sus padres crearon esta situación. Está enseñando una lección que necesita ser enseñada. Tienen 8 y 6 años. Y se recuperarán. Los niños son resilientes. Pero si se detiene ahora, si deja a Eduardo y Valeria sin consecuencias reales, ¿qué lección enseña eso? ¿Que la crueldad no tiene costo? ¿Que la familia no significa nada? Sabía que tenía razón. No lo hacía más fácil. Los nietos no están permanentemente aislados. Dije más para mí mismo que para ella. Esto no es para siempre. Solo hasta que sus padres entiendan lo que hicieron. Exactamente. Está estableciendo límites, no abandonando a la familia. A 6 semanas de la fecha límite de 90 días, Eduardo y Valeria habían juntado $47,000. Habían vendido todo lo valioso que poseían, maximizado las tarjetas de crédito, pedido prestado $15,000 a los padres de Valeria. No era ni una cuarta parte de lo que debían.
Valeria se desplazó por su Instagram. Había perdido 3,000 seguidores en 2 semanas. Su última publicación, una foto cuidadosamente filtrada de flores con una leyenda vaga sobre apreciar las cosas simples. Había obtenido 17 me gusta. Su teléfono vibró. Mensaje de texto de Mariana, su antigua amiga del club de lectura. Acabo de escuchar la historia sobre tu suegro. ¿Es cierto que es millonario y lo echaron? Valeria no respondió. Al otro lado de la ciudad, recibí mi propio mensaje de texto de Beatriz. La historia está circulando. Sus instrucciones se siguieron con precisión. Escribí de vuelta, bien, que sientan cómo se ve el juicio público. Luego agregué, comiencen la fase 3. Beatriz respondió con una sola palabra. Entendido. La campaña de presión social estaba a punto de comenzar en serio. La historia se extendió como fuego en pasto seco. Comenzó en un almuerzo benéfico en el parque. Alguien en la red de Beatriz, cuidadosamente instruido, lo mencionó casualmente. Cómo Valeria Villalobos había echado a su suegro enfermo de 70 y tantos años. Cómo resultó que él valía 12 millones. Cómo habían tomado su dinero durante años, y luego lo echaron cuando se volvió inconveniente. La historia tenía todo: crueldad, ironía, justicia poética. Al final del almuerzo, 20 mujeres lo sabían. Para el final de la semana, todos en el círculo social de la zona sur habían escuchado alguna versión. El Instagram de Valeria sufrió una hemorragia de seguidores. De 15,000 bajó a 8,500 en 10 días. Los comentarios en sus publicaciones antiguas se volvieron viciosos. ¿Cómo está tu suegro? El karma es real. Algunas personas no merecen cosas bonitas. Ella publicó una disculpa vaga. Estamos pasando por asuntos familiares difíciles. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este tiempo. Hizo que todo fuera peor. Alguien hizo una captura de pantalla. La publicó en un grupo local de mamás con la leyenda: ahora le importa la familia. La fila para recoger a los niños en la escuela se convirtió en una tortura. Otras madres miraban, susurraban. Una, Cecilia, que había sido amigable durante años, se acercó a Valeria directamente. ¿Es cierto que echaste al padre de tu esposo cuando estaba enfermo? La cara de Valeria ardía. Eso es complicado. Las situaciones familiares son privadas. Ya no, aparentemente. Cecilia se alejó. Camila llegó a casa llorando esa tarde. La mamá de Sofía dice que ya no podemos tener citas de juego. ¿Por qué, mami? Valeria no tenía respuesta. El lugar de trabajo de Eduardo se volvió hostil de maneras sutiles. Un colega mencionó haber visto las publicaciones del blog de Valeria sobre reducir gastos. Conectó los puntos con los chismes de la oficina. La voz se corrió. Su gerente lo llamó. Profesional, preocupado, devastador. Eduardo, hemos notado algunos problemas de rendimiento, entregas tardías, reuniones perdidas. Tu vida personal es tuya, pero necesitamos asegurarnos de que no esté impactando tu trabajo. Eduardo se sentó rígido. No volverá a suceder. Esta es una advertencia formal, documentación para tu expediente. Asegúrate de que no vuelva a suceder. Primera consecuencia profesional, escrita en tinta permanente. Se sentó en su auto en el estacionamiento durante 1 hora después, incapaz de enfrentar el ir a casa. A 8 semanas de la fecha límite, habían reunido 68,000. Todavía les faltaban 119,000. La bancarrota dejó de ser una posibilidad lejana y se convirtió en una consideración real. Valeria redactó una carta de disculpa para mí en su computadora portátil. La borró, la reescribió, la borró de nuevo. Las palabras se sentían vacías, transparentes. Perdón por el dinero, no, perdón por la crueldad. Intentó una tercera vez. Querido Héctor, cometimos errores terribles. Borrar. Querido papá, no podemos empezar a expresar. Borrar. Eduardo finalmente se hizo cargo del teclado. Se sentaron juntos en la oficina en casa de Valeria, el dormitorio convertido en el que yo solía dormir.
Y él escribió mientras ella lloraba. Valeria intentó publicar en Instagram de nuevo una foto cuidadosamente compuesta de los niños jugando en el patio trasero, con una leyenda sobre enfocarse en lo que importa. Alguien comentó en minutos: ¿Tu suegro importa o solo cuando tiene dinero? Ella borró la publicación, luego borró su cuenta por completo. Muerte social, completa y final. En el supermercado, se encontró con Mariana, literalmente. Dobló una esquina y casi chocó con su carrito. «Valeria, he tenido la intención de llamar». La voz de Mariana goteaba falsa preocupación. «¿Está todo bien? ¿Estamos bien? Los asuntos familiares son privados». «Por supuesto, es solo que la gente está hablando». «¿Sobre tu suegro? ¿La situación del dinero?» Valeria abandonó su carrito y se fue. Condujo a casa llorando. Esa noche, Mateo hizo la pregunta que los rompió a ambos. «Mami, ¿por qué el abuelo Héctor ya no nos visita? ¿Hicimos algo malo?» Valeria no pudo responder, solo lo abrazó fuerte. Camila agregó su propio cuchillo inocente. La mamá de Tommy dijo que el abuelo es rico. Es rico. ¿Por qué no nos ayuda? Los niños habían notado el estrés financiero sin entenderlo. Comestibles más baratos, no juguetes nuevos, tensión en cada conversación. Tarde esa noche, Eduardo encontró a Valeria mirando su cuenta bancaria en su computadora portátil. «Tenemos que escribirle», dijo Eduardo. «Disculparnos de verdad, no por el dinero». Porque estábamos equivocados. ¿Siquiera la leerá? Después de lo que dije, no lo sé, pero tenemos que intentarlo. Hemos perdido todo lo demás. Lo decía literalmente. Sus ahorros, su reputación, sus amigos. Incluso su matrimonio se sentía frágil, mantenido unido solo por la crisis compartida. Terminaron la carta a las 2 de la mañana. La enviaron por correo electrónico porque no tenían mi dirección particular. Solo el contacto de la oficina de Beatriz. La carta admitía todo: la crueldad, la ingratitud, el materialismo. Las palabras de Eduardo intentaban un remordimiento genuino. La posdata de Valeria era más corta. «Dije cosas terribles sobre ti. No puedo retirarlas. Solo puedo decirte, entiendo ahora lo que tiramos a la basura. No el dinero, a ti. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar». La leí 2 veces, sentado en mi oficina en casa. La puesta de sol de la bahía proyectando luz naranja a través de mis ventanas. La casa que había comprado con mi propio dinero. La independencia que había reclamado. La dignidad que había restaurado. Durante 3 años había interpretado un papel. El padre dependiente, el invitado agradecido, la carga. Había querido saber si me amaban o solo a mi dinero. Ahora lo sabía, pero estaban rotos. Financieramente, socialmente, emocionalmente destrozados. La pregunta era, ¿terminaba de romperlos o les ofrecía una oportunidad de redención? Tomé mi teléfono. Le envié un mensaje de texto a Beatriz. «Organiza una reunión, ubicación neutral, próxima semana». Ella respondió. «¿Términos?». Escribí. «Los míos». Luego abrí el cajón de mi escritorio. Saqué una foto de Camila y Mateo de la última Navidad. Merecían algo mejor que padres que solo amaban condicionalmente. Tal vez había una manera de enseñar esa lección también. Comencé a redactar mis términos. No perdón. Responsabilidad. Justicia. No crueldad. No estaba interesado en su destrucción. Estaba interesado en su educación. La cafetería daba a la bahía antigua. Ventanales de piso a techo atrapando la luz de la tarde en el agua. La había elegido deliberadamente. Terreno neutral. Lo suficientemente público para mantener las emociones controladas. Lo suficientemente elegante para recordarles lo que el dinero podía comprar. Eduardo y Valeria llegaron 15 minutos antes. Observé desde mi auto mientras tomaban una mesa junto a las ventanas. No pidieron nada. Se sentaron rígidos y esperando. Cuando entré exactamente a las 3 en punto, apenas me reconocieron. Había recuperado el peso que había perdido viviendo bajo su techo. Mi ropa me quedaba bien.
Pantalones a medida, camisa abotonada, costosa pero discreta. No más postura de invitado agradecido, no más movimientos cuidadosos diseñados para ocupar el mínimo espacio. Lucía exitoso, saludable, confiado. Todo lo que se suponía que el viejo enfermo no era. Pedí café en el mostrador. Pagué. Lo llevé a su mesa con manos firmes. Papá. La voz de Eduardo se quebró en la sílaba. Me senté. No dije nada. Dejé que sintieran el silencio. Eduardo comenzó primero. No tengo palabras que puedan arreglar lo que he hecho. Me criaste. Te sacrificaste por mí. Pagaste por todo lo que alguna vez necesité. Y cuando te enfermaste, cuando realmente necesitabas apoyo, te tiré a la basura como si no fueras nada. Se detuvo. Tragó saliva con dificultad. Te fallé. Fallé como hijo. Lo siento. Simple. Directo. Sin excusas sobre el estrés o malentendidos. Valeria siguió. Lágrimas ya corriendo. Héctor. Dije cosas terribles. Te llamé. Dije que nos estabas arrastrando hacia abajo. Te quería fuera de mi casa, lejos de mis hijos. Pero tú no nos estabas arrastrando. Nosotros sí. Somos personas egoístas e ingratas que no te merecían. Bebí mi café. Dejé que el silencio se estirara de nuevo. Luego hice la pregunta que había estado planeando durante semanas. Déjenme preguntarles algo y quiero honestidad completa. ¿Se están disculpando porque soy millonario o porque lo que hicieron estuvo mal? El silencio se sintió lo suficientemente sólido para tocarlo. Valeria se rompió primero, lágrimas frescas cortando surcos por su cara. Ambas. Desearía poder decir que es solo lo segundo, pero estaría mintiendo. Perder el dinero nos hizo darnos cuenta de lo que perdimos en ti. Eso nos hace personas horribles, ¿no? La honestidad me sorprendió. Autoconciencia brutal forzada por la desesperación tal vez, pero honesta de todos modos. Saqué una carpeta de mi bolso, la puse sobre la mesa. Adentro había impresiones. El pagaré con la firma de Eduardo. Sus mensajes de texto desesperados. Capturas de pantalla del colapso de Instagram de Valeria. Han recolectado $90,000 en 10 semanas, dije. Beatriz me mantiene informado. Vendieron sus joyas, sus muebles, maximizaron tarjetas de crédito. Pidieron prestado a los padres de Valeria. Eduardo asintió. No podía mirarme a los ojos. Han vivido con cobradores de deudas llamando, vecinos juzgando, amigos abandonándolos. Han experimentado una fracción de lo que estaban dispuestos a hacerme a mí. Echarme enfermo. Sin un centavo. Solo. Ahora saben cómo se siente. Lo sabemos, susurró Valeria. Realmente lo sabemos. Deslicé un documento escrito a través de la mesa. Estos son mis términos, no negociables. Tómenlos, o enfrenten la bancarrota. Se inclinaron hacia adelante, leyendo juntos. 1. Se quedan con los $90,000 que han recolectado y me los pagan. Considérenlo la matrícula por la lección que han aprendido. 2. Perdono los 97,500 restantes. La deuda termina ahí. 3. Asisten a terapia familiar obligatoria. Semanalmente. Por al menos 6 meses. 4. Mi testamento permanece cambiado. La mayor parte de mi patrimonio va a la caridad y un fondo fiduciario para Camila y Mateo. Ustedes reciben $100,000 en total después de mi muerte. No 100,000 cada uno, 100,000 combinados. 5. Reconocen públicamente sus errores ante nuestra familia extendida. Nada de redes sociales, nada de espectáculo público, solo honestidad con la gente que importa. Eduardo lo leyó 2 veces. ¿Y si nos negamos? Persigo la deuda completa a través de la corte. Pierden la casa. Declaran bancarrota. Comienzan de nuevo con nada. Su elección. 48 horas para decidir. Valeria alcanzó mi mano a través de la mesa. Dejé que la tocara por un momento. Luego la retiré suavemente. Límites. No crueldad. ¿Puedo preguntarte algo? La voz de Eduardo era pequeña. ¿Alguna vez nos perdonarás? ¿Perdonarnos de verdad? Consideré esto. Les estoy dando algo que ustedes no me dieron.
Una opción. Acepten estos términos. Reconstruyan sus vidas con lo que les queda. Aprendan de esto. Eso es más de lo que me ofrecieron a mí. Antes de levantarme para irme, pedí ver fotos de Camila y Mateo en sus teléfonos. Se apresuraron a mostrarme. Fotos recientes. Los niños creciendo, cambiando, viviendo sus vidas mientras yo había estado ausente. Algo apretado en mi pecho se aflojó ligeramente. Merecen algo mejor que padres que solo valoran el dinero, dije. Piensen en eso. 2 días después, mi teléfono sonó. Eduardo, aceptamos tus términos, todos ellos. Algo se liberó en mi pecho, no del todo alivio, no del todo satisfacción, algo más tranquilo. El papeleo estará listo mañana. Beatriz manejará todo. Silencio. Luego. Papá. Su voz se quebró en la palabra. Sé que nunca volverás a confiar en mí. Sé que destruí algo que nunca podré reconstruir. Pero... gracias por no destruirnos completamente cuando podías haberlo hecho. Miré por mi ventana hacia la bahía, el agua brillante con el sol de la tarde. No hice esto para destruirlos, Eduardo. Lo hice para enseñarles. Si aprenden, depende de ustedes. Colgué. Esa noche, Beatriz llamó para confirmar que habían firmado todo. Acuerdo de condonación de deuda. Términos de disculpa pública. Compromiso de terapia familiar. Está hecho, dijo ella. Justicia servida. Consideré esto. Justicia servida. Ahora viene la parte más difícil. Vivir con ello. Pero cuando caminé por mi casa esa noche, cada habitación que había elegido, cada mueble que había seleccionado, cada ventana mirando a mi propia propiedad, sentí algo que no había sentido en 3 años. Me sentí en casa. La reunión ocurrió en la casa de mi prima Rita a mediados de junio. Pequeña y deliberada. 15 personas. Familia extendida. Algunos amigos cercanos que nos conocían desde hacía décadas. Rita había ofrecido su casa cuando expliqué lo que necesitaba suceder. Eduardo y Valeria llegaron tomados de la mano, unidos en su humillación. La sala de Rita quedó en silencio cuando se pusieron de pie. Eduardo habló primero, su voz firme pero tensa. Hace 3 meses, mi padre recibió un diagnóstico médico serio. En lugar de apoyarlo, le pedí que dejara nuestro hogar. Mi esposa dijo cosas crueles. Yo estuve de acuerdo con ella. Lo tratamos como si no mereciera respeto, gratitud y amor. Hizo una pausa. Me miró directamente. Estábamos equivocados. Completamente, imperdonablemente equivocados. Papá, lo siento. No puedo deshacer lo que hice, pero estoy tratando de convertirme en alguien que nunca lo volvería a hacer. Turno de Valeria. Su voz temblaba, pero siguió adelante. Llamé a Héctor, un viejo enfermo que nos estaba arrastrando hacia abajo. Lo quería lejos de mis hijos. La verdad es que él siempre nos había apoyado, ayudado financieramente. Y yo pagué su generosidad con desprecio. Se secó los ojos. He pasado estos meses aprendiendo en qué tipo de persona me había convertido. Alguien de quien me avergüenzo. Héctor, lo siento. Merecías mucho más de tu familia. La habitación permaneció en silencio. Me levanté lentamente. Sentí cada ojo sobre mí. Acepto su disculpa, dije. Espero que hayan aprendido que las personas no son valiosas por sus cuentas bancarias. Y la familia no es algo que desechas cuando es inconveniente. Nuestra relación en adelante será diferente. Hay límites ahora, pero también hay una posibilidad, si continúan demostrando a través de sus acciones que realmente han cambiado. Más tarde, mi prima Rita me llevó aparte. Necesitaban esto. Se habían vuelto insoportables, honestamente. El materialismo, la obsesión por el estatus. Tal vez esto los arregle. Tal vez, dije. El tiempo lo dirá. 3 semanas después de la disculpa, me reuní con Camila y Mateo en una cafetería cerca de su escuela. Visita supervisada, lugar público, estructurada, mis términos. Estaban nerviosos al principio, inseguros de cómo actuar a mi alrededor.
Luego Mateo, mi nieto de 6 años, hizo la pregunta que importaba. «Abuelo, ¿se nos permite quererte de nuevo?» Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Me arrodillé a la altura de sus ojos. Nunca dejaron de tener permiso para quererme, amigo. Y yo nunca dejé de quererlos a ustedes. A veces los adultos cometen errores y necesitan tiempo para arreglarlos. Sus padres están trabajando en arreglar los suyos. Camila, de 8 años y perceptiva, estudió mi cara. ¿Sigues enojado con ellos? Estoy decepcionado, dije con cuidado, pero estoy observando para ver si cambian. Las acciones importan más que las palabras. Pedimos panqueques, hablamos de la escuela, amigos, sus planes de verano, cosas normales de abuelos. Cuando Eduardo y Valeria los recogieron, se quedaron junto a su auto, dándome espacio, respetando los límites. Progreso, supuse. Beatriz confirmó que el fideicomiso de los nietos se finalizó en julio. $2 millones, accesibles cuando cumplieran 25 años. Eduardo y Valeria firmaron el reconocimiento de que no tenían acceso a estos fondos. ¿No pueden tocarlo?, preguntó Eduardo al firmar. Ni un centavo, confirmó Beatriz. Esto protege el futuro de sus hijos independientemente de sus decisiones financieras. Él asintió lentamente. Eso es justo. Mi testamento fue archivado oficialmente. Organizaciones benéficas recibirían 8 millones. El fideicomiso de los nietos tenía 2 millones. Varios legados más pequeños a causas que me importaban. Eduardo y Valeria, 100,000 en total. De 12 millones a 100,000. El costo de la crueldad. Comencé a ser voluntario en agosto, usando mi experiencia empresarial para asesorar a emprendedores a través de una organización local sin fines de lucro. Jóvenes construyendo algo de la nada, como yo lo había hecho hace 40 años. Me dio un propósito más allá del conflicto familiar. Me recordó quién había sido antes de la prueba, antes de la traición. Para finales de agosto, mi rutina se había asentado en algo pacífico. Sesiones de mentoría en el centro los martes y jueves. Café los sábados por la mañana con Camila y Mateo. Visitas supervisadas en la misma cafetería, trabajando en mi jardín, leyendo en mi terraza con vista a la bahía. La vida era más tranquila, pero más plena. Beatriz llamó una tarde a principios de septiembre. La terapeuta de Eduardo se comunicó. Dice que están haciendo un progreso real, trabajando en la comunicación, abordando el materialismo que impulsó sus decisiones. Valeria borró todas sus redes sociales. Están reconstruyendo. ¿Bien?, dije. Y lo sentía de verdad. ¿Se arrepiente de lo duro que fue con ellos? Pensé en esto cuidadosamente. No, la justicia no es crueldad. Es la consecuencia encontrándose con la acción. Querían que el viejo enfermo se fuera. Obtuvieron su deseo. También obtuvieron la lección que venía con ello. Ahora todos tenemos que vivir con lo que hemos aprendido. Esa noche, me senté en mi escritorio mirando 2 fotografías lado a lado. Una mostraba a Eduardo a los 7 años, montado en mis hombros en la playa, riéndose de algo que yo había dicho, brillante, inocente y confiado. La otra era del sábado pasado. Camila y Mateo sonriendo sobre panqueques, chispas de chocolate salpicando sus sonrisas. Entre las fotos yacían los documentos firmados del fondo fiduciario, el pasado, el futuro, y la protección que había construido entre ellos. Cerré la carpeta y me volví hacia mi ventana. El sol se estaba poniendo sobre la bahía, pintando el agua de oro y naranja. Mañana, me reuniría con una joven que acababa de abrir una panadería y necesitaba asesoramiento empresarial. El próximo sábado, los nietos de nuevo. Mi calendario tenía estructura, propósito, significado. Todo bajo mis términos. Ya no necesitaba la aprobación de Eduardo y Valeria. No necesitaba sus esperanzas de herencia colgando sobre mí. No necesitaba ser quien ellos querían que fuera. 3 años había vivido en ese pequeño dormitorio, interpretando al invitado agradecido, probando si me amaban a mí o a mi dinero. La prueba concluyó. Fallaron. Pero el fracaso les enseñó lo que el éxito nunca podría haber hecho.
Mi hijo sabe ahora lo que significa perder todo. Mi nuera entiende el peso de las palabras crueles. Y yo recuerdo quién soy, no el viejo enfermo que querían fuera. El hombre que construyó algo de la nada, que sobrevivió a su traición, que eligió la justicia sobre la venganza. Ese hombre está en casa ahora. Finalmente, completamente en casa. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.